hay aspectos en los cuales hemos hablado acerca de lo que es la transmisión del mensaje del Evangelio, el verdadero Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hay factores en los cuales nosotros habíamos hablado desde el punto de vista de nuestra responsabilidad, en los cuales, nosotros tenemos alguna incidencia, o somos protagonistas o podemos ser protagonistas de las deserciones que hay. Recordemos que en campañas evangelísticas, en movimientos, ¿verdad?, de este tipo, siempre hay alrededor de un 80, un 90% de deserciones, de personas que han levantado la mano, que han pasado al frente, repetido una oración de fe, pero que hoy no están en la iglesia, es de un 80 a un 90%. Hay factores en los cuales nosotros no tenemos incidencia, hay algunos que sí, en esos es los que vamos a trabajar hoy. Pero antes quiero saber si estamos trabajando en la tarea que era utilizar, y es, ¿verdad?, durante este tiempo que vamos a seguir con evangelismo, el material que les estoy dando acerca de las preguntas para compartir el evangelio con otras personas. No sé si alguno pudo hacerlo, si alguno quiere compartir algo en eso, o algunos factores que le impidieron hacerlo. Yo mismo, ¿verdad?, me encuentro en este momento desde la perspectiva que uno tiene que salir a veces de su estado de confort o de sus rutinas normales, que no son cosas malas, pero estás ocupado, demasiado ocupado muchas veces. En mi caso, por ejemplo, viniendo acá a Estados Unidos, estar en esa transición, una de las cosas que tengo es que estoy involucrado en muchos proyectos, pero todos son acá en la iglesia. Entonces paso la mayor parte de mi día acá en una iglesia con un grupo de cristianos maduros y demás. Entonces no estoy expuesto a muchas personas que no sean conversas. Y ahí es donde tengo que ver, ¿verdad? Ok, el fin de semana, o, ¿verdad?, dónde vamos a ir a comer, y, ¿verdad?, buscar oportunidades para compartir el evangelio. Dios nos llama a eso. Pero sí me sorprendí desde esa perspectiva. La otra es que recordemos que estoy, ¿verdad?, rodeado de anglosajones, entonces tampoco es que estoy mucho rodeado de personas latinas en mi contexto y demás, pero aún así, ¿verdad?, Dios quiere transformar y cambiar a las personas y va a querer usarme. Entonces mi oración es para que me ayudes, para que oremos juntos, para que Dios nos dé oportunidades, porque ya está trabajando en la vida de las personas. Entonces que nos dé esa oportunidad de poder compartir. No sé si alguien, ¿verdad?, te pudo hacerlo, o, ¿verdad?, te ve algunos factores que le han impedido hacer, por los cuales podemos orar. Ok, Elizabeth, adelante. Ajá. Sí, gracias a Dios, a mí se me dio la oportunidad de compartir un poco de lo que hice en el discipulado pasado. En mi trabajo, de hecho, después del discipulado, yo le dije a Dios, yo nunca les he hablado a mis compañeros del trabajo de usted. Entonces, ahí entre las pláticas que tenían ellos surgió las preguntas de la creación, de la evolución, de todo exactamente lo que habíamos visto en el discipulado. De una muchacha dijo que ella tenía miedo de morirse y cosas así. Entonces dice, no, pero todos decían que se iban a ir con Dios. Entonces yo les decía, ¿cómo están seguros que se van a ir con Dios? Porque ellos saben que yo soy cristiana. Entonces, así Dios me empezó a mandar todas las preguntas del discipulado, de que cumplen con los mandamientos, y Dios dice que no mentiremos, que todas esas cosas, la evolución, cómo crees tú que vienes del chango, si Dios hizo las cosas perfectas. O sea, porque había un muchacho así muy decía, es que yo no creo en la creación porque yo necesito argumentos. Le dije yo, ¿qué más argumento que la Biblia? Le decía yo, ¿cómo tú crees que de una explosión iba a ser algo tan maravilloso como la creación, como lo que Dios hizo? Entonces, después de eso, de que ellos pensaban que se iban a ir al cielo, yo les empecé a decir, no, pues tienes que cumplir con todos los mandamientos y todo ese tipo de cosas. Entonces, sí, se terminó ese día porque íbamos a salir del trabajo, y al otro día llegaron igual inquietos, y el muchacho ese me dijo, oye, yo iba en el carro y iba pensando, y le dije a Dios, yo sí creo en ti, pero hay cosas que no comprendo, dice, como eso de la resurrección, como eso de la creación, son cosas muy extremas para mi cabeza. Entonces yo le dije, pues es que la Biblia dice que para el hombre natural las cosas espirituales son locura, le dije yo.
pero pues ya le empecé a leer varios versículos y la gente y los compañeros se quedaban de que, uy, en verdad sí soy pecador. Y la verdad, me quedé hasta yo impresionada de la manera en que Dios acomodó las cosas, y exactamente lo que vimos en el discipulado fue exactamente lo que se habló. Y le doy gracias a Dios porque pues Él me preparó para ese momento, y porque pude hablarles, y porque sé que en sus corazones se quedó Por algo, supuesto. pues porque muchos se quedaron pensando, y muchos dijeron, pues sí es cierto, en verdad no me voy a ir al cielo. Y ya les decía yo, tienen que aceptar a Cristo, tienen que arrepentirse, tienen que seguir a Jesús. Y la verdad que yo sé que ahí está sembrada la semilla, y pues que Dios va a seguir haciendo la obra. Wow, qué bonito. Sí. Y ese seguir, Elizabeth, lista, porque van a venir más preguntas, van a venir, ¿verdad? Diferentes cosas, entonces estar a presta porque ellos cuando tengan problemas van a venir, ¿verdad? Entonces es seguir, ¿verdad? Capacitándonos para seguir guiándolos, pero es hermoso lo que estás contando de cómo Dios, ¿verdad?, está utilizando todo eso, y esa es la idea. Dios siempre está trabajando a nuestro alrededor, ¿verdad? Siempre está haciéndolo, entonces es estar sensible en eso, pero y utilizarlo, ¿verdad? Yo sé que no fue confortable al principio, de salir un poco, ¿verdad?, de lo de siempre, pero dar ese paso, y luego, ¿cómo te sientes? Llena de gozo, llena, ¿verdad? La satisfacción de hacer lo que Dios nos llama a hacer es increíble, es maravilloso. Por encima, inclusive, de que nos rechacen o no, pero tú sabes que como estás explicándole las cosas bíblicamente, el Espíritu está trabajando en las vidas de ellos. Como dijo el otro, ¿verdad? Algunos de los compañeros que se fueron y están pensando, ¿verdad?, en eso. El Espíritu Santo no los va a dejar, va a seguir trabajando. Entonces también esté lista para el siguiente paso, ¿verdad? Cuando ellos quieran tomar una decisión en cuanto a eso. Porque la idea de las malas noticias es para ofrecer las buenas noticias, ¿verdad? Y entonces, wow, qué bonito testimonio. Compartimos el Evangelio, es algo orgánico. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? El compartir el Evangelio, el discipulado, no es un asunto de ¿verdad?, un folleto, un libro, ¿verdad?, un método, sino que es algo orgánico, es algo bíblico. Entonces, no siempre, ¿verdad?, vemos las 5 preguntas. Para mí me ha servido mucho para romper el hielo, para decir, hey, voy a hacer una entrevista nada más porque ocupo hacer esto. La mayoría jóvenes y gente, sí, claro. Osvaldo, un muchacho de los lunes, él dice, de hecho ya le conté a un compañero de trabajo, él dice que sí, que él me ayuda en la encuesta, ¿verdad? que va a ser para la iglesia. Entonces, esa es la forma de romper el hielo y demás, pero eso no quiere decir que tienes que ir por las 5 preguntas, que tiene que ir así, que tiene que ir en orden, sino hay cosas principales para compartir el Evangelio, cosas que sí son vitales. Y cuando nosotros usamos la Biblia, nos concentramos en la Biblia, no hay problema. Pero, por ejemplo, ¿cómo evangelizamos? ¿Qué es? Concentrémonos en la Biblia. Romanos 3:23, ¿qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes han pecado? Todos. Usted es parte de todos, todo ser humano. Ok, todos hemos pecado. Luego Romanos 6:23 dice que la paga del pecado, o sea, el salario del pecado es la muerte. Entonces, wow, todos vamos a morir, todos hemos pecado. Y también nosotros vamos a Hebreos 9:27, dice, está establecido para los hombres en que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Entonces nos vamos a enfrentar a un juicio delante de Dios, en el cual todos vamos a salir culpables, porque todos hemos pecado y merecemos esa muerte espiritual. Entonces estamos en graves problemas. Pero el mismo versículo, ¿verdad?, vemos el completo, ¿verdad?, las buenas nuevas y las malas noticias y las buenas nuevas. Lo vemos en el mismo versículo de Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ahora, ¿cómo recibo esa vida eterna? Bueno, aún en mi condición, Romanos 5:8 dice que mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentirme. Romanos 10:9 y 10 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Cuando vamos a evangelizar, ¿a dónde debemos apuntar?
Que era hacia el corazón y hacia la mente. Bueno, sí, a la mente. Sí, al corazón, ¿verdad? Que es donde reside, pero más que todo al corazón. ¿Recuerdan qué cosas hay en el corazón de todo ser humano? El sentido de eternidad, ¿verdad? El sentido de que hay vida después de la muerte, que hay algo más. Eso está en todo ser humano, de que hay algo más, de que no es solo esto. Y lo otro es la ley moral, o sea, los mandamientos. Tenemos una conciencia que nos acusa de que es bueno y que es malo. Eso está en todo ser humano. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando nosotros predicamos el evangelio? Es apuntar al corazón, hablar de qué piensas cuando mueras, qué va a pasar después de que mueras. Para apuntar, bueno, usted se considera buena persona. Eso nos habla de cuál es su estándar moral. El estándar moral de Dios es la perfección, ¿verdad? Entonces llevamos a los 10 mandamientos porque nadie pasa esa prueba. ¿Qué es lo que queremos con esto? Que la persona entienda cuál es su condición espiritual. Cuando la persona se entiende condenado, separado por Dios, porque algunos se sentían separados de Dios y, ¿verdad?, bajo la ira de Dios y rumbo a un infierno antes de conocer a Cristo. Profe, Sí, Pedro. no me va a creer, y cabe hacer la tarea con el muchacho de taxi. Excelente, compártanos. Y resulta que me lo llevé de qué pensaba de la creación. Y no, y él me dice que la creación, pues, y la creó Dios, dice, a nosotros también. Entonces le digo yo, ¿y vos qué? ¿Practicas alguna religión? Me lo llevé por ahí. Sí, soy católico, entonces creen en los 10 mandamientos. Le digo, sí, claro, pero ve qué interesante, le digo, hay cristianos, musulmanes, mormones, católicos, y si nosotros nos ponemos a colar a la luz de los 10 mandamientos, estamos fallando, porque me imagino que has mentido alguna vez. Sí, claro. ¿Has robado alguna vez? Por muy pequeño que sea. Sí, claro, me dice. Pero dice, es que ya nadie va a ser perfecto, es la lucha de día a día. No, hombre, te voy a decir algo. Hay un secreto. ¿Cuál es el secreto? Me dice, Jesús, que Él vino y murió por nuestros pecados en una cruz. Y se quedó así de stand-by. Esa fue mi experiencia. Ahí está, hice la tarea. No pude orar porque paramos en un lugar ahí, digamos, que está pasando mucho carro, entonces no pude orar por él. Excelente, pero de eso se trata, ¿ves? Y recuerde que es una tarea puesta por Dios, ¿verdad? Ahí el punto es decirle a la persona, la única forma de ser salvo es a través de 2 cosas. ¿Qué es lo que tiene que hacer el ser humano? ¿Qué le corresponde? Arrepentirse, darle la vuelta a sus pecados y poner su confianza en Cristo Jesús. Esas son las 2 cosas. Cuando estamos orando, eso es lo que estamos hablando. Señor, me arrepiento de mis pecados, ya no quiero vivir así, quiero vivir para ti. Y pongo mi confianza en la obra redentora en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para nacer de nuevo y poder cumplir eso, de no practicar el pecado y vivir de esa forma. Esas son las 2 cosas. Gracias, Pedro, excelente. Entonces el punto acá es ese, ¿verdad? Ir elaborando. Entre más lo hacemos, más vamos a ser más agudos en los puntos importantes. Recuerda que vamos al corazón de las personas, ¿verdad? Nosotros en Latinoamérica tenemos mucha ventaja porque la mayoría de personas son católicas, tienen un trasfondo religioso, conocen de la Biblia y demás. Entonces también nos ayuda a poder compartir de esa forma. Ahora va a haber diferentes formas, ¿verdad? Cuando hablamos de la evolución, lo importante es esto, es decir, use la razón. El asunto de la ciencia es que la evolución y todas esas teorías son fe. ¿Qué quiero decir que son fe? Que ellos no pueden probar. ¿Alguien ha visto un vaca perro? ¿No? ¿Alguien ha visto un caballo pájaro? No sé. No existen, nadie, nunca, no ha existido, no hay un solo fósil. En los millones de fósiles que se inventan y que han aparecido, entonces no hay una solo así. Una vez hicieron un hombre, ¿verdad?, que era el eslabón perdido, y ya saben qué era, un diente de cerdo. De un diente se inventaron todo un ser humano que era el eslabón perdido. O sea, eso es fe, eso es, imagínense cómo es posible. Entonces, o la imposibilidad. ¿Alguien ha visto que la nada cree todo? ¿La nada qué es? Ni nada. Entonces, ¿sí entiendes? Algo tenía que existir. ¿Y qué explotó? Es más, la teoría del Big Bang fue un sacerdote el que la formuló para hablar acerca de que el universo tiene un inicio, que no es eterno, sí tiene un inicio.
Y luego, ¿verdad? Otros científicos se dieron a la tarea de ver que estamos expandiéndonos. Eso significa que no es eterno. Lo eterno es perfecto, ya no crece, ya no, ¿verdad? Siempre es, ¿verdad? No está cambiando ni mucho menos. Entonces se dieron cuenta que el universo no es eterno, tiene un inicio. Ahora, ¿quién lo inició? ¿Qué explotó? ¿Verdad? No hay un solo ejemplo. Entonces es como la lógica. Si uno piensa un poquito en el asunto de estos, lógicamente vas a decir, bueno, y tienes que creer por fe. ¿Por qué crees eso? Porque alguien dijo que así era. En cuanto a la existencia de Dios, bueno, ves ese edificio. Aunque yo no sepa cuándo se construyó y nada, hubo que me dice que hay un edificio, que hubo alguien, que un ingeniero, un arquitecto que lo diseñó, que no está ahí por casualidad. Si ven una pintura, tiene que haber un pintor, etcétera, ¿verdad? Pero son algunas de las cosas en las cuales entre nosotros nos metemos más a compartir. Tenemos a veces respuestas para aquellas personas que son, recuerden, honestos. Bueno, hay personas que no quieren, simplemente quieren discutir. Entonces, para mí la apologética tiene lugar cuando una persona es honesta. Cuando una persona realmente sí tiene dudas y no cree porque tiene ciertas dudas. Hay muchas respuestas, hay muchos libros que nos hablan de diferentes cosas. Entonces, en ese aspecto, nosotros tenemos incidencia y responsabilidad en dos cosas o dos aspectos que yo puedo ver en este momento. Una, en cuanto a la deserción de las personas. ¿Cuál es una? Que yo no comparta el evangelio de la Biblia, que yo no comparta un evangelio bíblico, que yo predique a Cristo para que tu vida sea mejor, porque no es para que nuestra vida sea mejor que aceptamos a Cristo Jesús. Es más, muchos de nosotros hemos perdido por eso, hablando humanamente, ¿verdad? Ganamos en lo eterno y eso es lo que vale, es lo que viene y es para siempre. Pero muchos de nuestros amigos los hemos perdido, familiares nos rechazan, trabajos hemos perdido, oportunidades laborales que no podemos, ¿verdad?, meternos en eso por el asunto de nuestra moral delante de Dios. No podemos evadir los impuestos, no, para muchas cosas. Por ser cristianos eso pasa. Entonces el cristianismo no es para que mi vida sea mejor, sino es porque yo voy rumbo al infierno, ¿verdad? Y Cristo pagó por mí para que pueda, ¿verdad?, nacer de nuevo y tener una relación con el Señor. Es para eso. Porque ¿cómo le diríamos a alguien, verdad? Que yo le digo, Dios tiene un plan maravilloso para usted y no sé si mañana va a morir, si va a tener un accidente y va a estar en silla de ruedas. No podría predicar en la 1040, ¿verdad que no? ¿Cómo voy a ir a predicar a un país musulmán y decirle que el plan de Dios es más maravilloso para ellos? Cuando aceptar a Cristo tal vez va a ser morir. Hoy en día va a ser perder su familia, va a perder su trabajo, va a pasar un montón de cosas por aceptar a Cristo Jesús. Entonces, no, ¿verdad? Cuando no entendemos qué es el evangelio, eso es lo que pasa. Cuando es un evangelio barato para que mi vida sea mejor, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Cuando prometemos lo que Dios no está prometiendo, sino llevarlo a lo que es. Entonces, nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Que las personas conozcan el verdadero evangelio de Jesucristo, y es Cristo lo que nos da es la salvación, la vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que ha dado su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que dice, ¿cierto? No habla nada de nuestra prosperidad, no habla nada de eso. Ahora, en Cristo Jesús hay beneficios incontables, pero es de acuerdo a su plan. Y cada uno es diferente o no. Hay cristianos que Dios les da un montón, hay cristianos que no, ¿cierto? De acuerdo a su plan. ¿Recuerdan qué pasó cuando se oró por Juan el Bautista para que saliera de la cárcel? Salió, pero para el cielo. Luego oraron por Juan, ¿verdad? Por Pedro. ¿Y qué pasó? Dios le abrió la celda y salió libre. Diferente, ¿por qué? Porque Dios tenía un plan diferente para cada uno de ellos. Pero en eso no se basaba su salvación. Si no, ¿verdad? Entonces es entender bien. Entonces eso es uno. El segundo paso en el cual no podemos ser irresponsables y tenemos incidencia es en el seguimiento, en el discipulado. Dios nos mandó ¿a qué? A ser discípulos. No solo a que la persona ore con nosotros. Entonces son dos cosas en las cuales tenemos incidencia. Son dos cosas en las cuales sí tenemos que ¿verdad?, aplicar nuestra responsabilidad. Hay casos particulares. Si voy en un avión, si estoy en otro lugar, si estoy, ¿verdad?, comparto el evangelio siempre, eso no es problema.
¿verdad? Pero sí, cuando yo sé que voy a ir al lugar o que estoy aquí o que le estoy hablando a alguien, tengo que buscar un seguimiento. Por ejemplo, acá yo ya hablé con el pastor del Ministerio Hispano porque ellos se reúnen en 2 edificios diferentes. Acá tienen una sede y otra en otro lugar. Entonces le pedí, ¿verdad?, una boletita que viene con la dirección. Yo me topo a alguien, ¿verdad?, en una ciudad acá y viene a Cristo y le voy a dar la información para que él pueda ir a la iglesia, para que tenga dónde congregarse, ¿verdad? Porque eso es responsabilidad, es así a lo que Dios nos llama. Y si vive cerca, la idea mía es dar un seguimiento. A eso es a lo que Dios nos llama. Dice, el paso olvidado del seguimiento. Muchas veces el evangelio ha llegado a ser un simple intento de conseguir decisiones. Se enfocan en números. Algunas campañas y programas evangelísticos tienen este único saldo, tantas decisiones por Cristo. Existe un estilo de evangelismo que hace lo posible para llevar a una persona a responder positivamente, hace lo que tenga que hacer para que la persona responda afirmativamente, ¿verdad?, al llamado por Cristo, lo cual la gente hace solamente por complacer a la persona o por salir de la situación. Pero nosotros no queremos ser irresponsables en ese aspecto. Imagínate que, ¿verdad?, alguien que oró con nosotros y que abra los ojos en el infierno, producto de que nosotros no le enseñamos correctamente el evangelio. ¿Recuerdan el joven rico? ¿Recuerdan a Jesús insistiéndole? No, espérese, venga a mi casa, yo le voy a explicar mejor. No, espérese, vamos a matar un corderito. ¿Cierto que no? Les puso, es escoger las riquezas o soy yo. Adelante, ¿verdad? Le dio los dos, le dio las opciones, ya lo tienes claro. Y ahí está, es más, te invito a seguirme. Pero él le dio claro y lo dejó, porque él no quiere forzar a nadie, porque esto tiene que ser una decisión auténtica y genuina de la persona, si no, no sirve. Ahora, con esto no estoy diciendo que hablemos de las personas, pero debemos ser respetuosos también de sus decisiones, debemos orar, hacerlo de la mejor forma, ¿verdad? Pero no queremos llevar una falsa conversión, no queremos llevar a que la persona, ¿verdad?, solo diga que sí por nuestra insistencia, sino realmente que sea alguien que ha entendido cuál es su condición. Dice, sin embargo, una vez que se anota una decisión, la persona se va de ahí y jamás vuelve. Jamás vuelve. Esto no es evangelismo, es irresponsabilidad, ¿verdad? Como repita esto y adiós, ¿verdad? No, debemos, ¿verdad?, procurar, ¿verdad?, cuidar. Es como un bebé, de hecho es un bebé espiritual. ¿Qué haces con un bebé? Lo cuidas, lo alimentas, lo enseñas. No simplemente lo deja, ¿verdad? Entonces, de nuevo, según el contexto, pero siempre tenemos que buscar esto. Siempre debemos buscar, ¿verdad?, dar un seguimiento en este aspecto, porque ¿a qué nos llamó el Señor? Que es la gran comisión. Por tanto, id y hacer discípulos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer discípulos. Eso involucra pasar tiempo con ellos, enseñarles que guarden todas las cosas, y vamos a ver el versículo, ¿verdad? Ahora, de nuevo, según el contexto, compartamos el evangelio siempre, pero tengamos esto siempre en mente. Y nuestro objetivo siempre, compartir el evangelio, es que la persona llegue ¿a quién? Llegue a una iglesia local, llegue al cuerpo de Cristo, llegue y se fortalezca y se anime. Un error que nosotros cometimos hace muchos años cuando empezamos un ministerio que se llamaba J. Holly, era Jóvenes Santos, y era que nosotros lo que hacíamos era dramas los sábados. Entonces las personas venían y eran jóvenes en su gran mayoría, y hacíamos la obra y luego hacíamos un llamado al altar, las personas recibían a Cristo. Habían 2 situaciones. Una, que llenábamos boletas, ¿verdad?, y se las mandamos a los pastores, y los pastores no querían cogerlas porque los jóvenes no dan diezmo, o porque estaban tatuados, o porque tenían problemas, entonces no les interesaba. Entonces es triste, pero eso sucedió. Producto de eso es que nació Vida Abundante de Heredia, ¿verdad? Una iglesia que hoy, ¿verdad?, Dios está usando fuertemente también. Pero fue producto de que nadie quería recibir a estos jóvenes. Entonces Rudy, un amigo pastor,
de Costa Rica, ¿verdad? Empezamos a hablar y en la sala de su casa empezamos con un grupo ahí como de 40 jóvenes, luego salió un salón comunal y ahí salió hoy en día, ¿verdad? Tienen un local grande, ¿verdad? Y depende de quien le pregunte, hay más personas, ¿verdad? Yo me imagino que hay como 1,200, si le preguntan al pastor seguro como 5,000, pero pero el punto ahí es que hay que dar seguimiento, entendemos la responsabilidad de eso. No podemos simplemente, ¿verdad?, abandonar a la persona y listo, ¿no? Entonces, es parte de las cosas que sí, pero una de las cosas que nosotros hicimos mal en Holly, que era que nosotros decíamos, esto no es iglesia, tranquilos, esto no es iglesia, esto no es religión, ¿verdad? Esto es relación con Dios. Entonces, o sea, como que la iglesia es algo malo. Cristo dio su vida por la iglesia. Cristo inventó la iglesia. Cristo vuelve por su iglesia, no vuelve por ningún ministerio. No viene por la escuela de discipulado del ministerio, viene por su iglesia. Una iglesia, ¿verdad?, universal, que pertenecemos todos los que hemos nacido de nuevo. Pero somos su iglesia y Dios viene por esa iglesia. Instituyó una iglesia local donde las personas crecen y demás. Entonces hubo que cambiar estas cosas porque ¿cuál era mi objetivo? Que la persona se integre en una iglesia. ¿Verdad? Que hace un pulmón por allá botado, ¿verdad? Que hace una mano allá tirada. Es ilógico, ¿no? Tiene que estar en el cuerpo, ¿o no? Es así. Dios constituyó la iglesia por eso. Todos ocupamos que, ¿verdad?, ayuda, oración, fortalecernos, ¿verdad? Que hace, ¿verdad?, un carbón fuera de la hoguera. En cualquier momento se apaga, ¿cierto? Eso somos nosotros sin la iglesia, sin congregarnos, sin un lugar, ¿verdad?, donde nosotros, ¿verdad?, nos equipemos y Dios nos siga formando. Pero a veces, ¿verdad?, suceden cosas de ese tipo. Tenemos que preguntarnos si estamos procurando decisiones o convertidos. ¿Nos satisfacemos con estadísticas o con una vida transformada? Creo que la respuesta es clara, queremos vidas transformadas. Eso es lo que queremos. Por eso vamos a compartir el evangelio correctamente y vamos a dar el seguimiento que eso implica. La gran comisión, esta es la orden que Dios le dio a su iglesia. Esta es la orden que Dios le dio a cada uno, ¿verdad?, de sus hijos, de sus discípulos. Y vamos a hablar un poquito acerca de esto. Mateo 28, del 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron. Ojo, ¿a quién están adorando? A Jesús. Si Jesús no fuera Dios, esto es idolatría. Si Jesús no fuera Dios, él tendría que haber muerto en ese momento a piedras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo Dios se debe adorar. Recordamos en Juan, en la isla de Patmos, cuando está con un ángel, ¿verdad?, tiene esta revelación y Juan empieza a adorar al ángel. El ángel dice, no, somos consiervos, somos servidores, solo a Dios adora. Pero aquí Jesús está recibiendo la adoración, porque Él es Dios. Habla un poco de su divinidad, habla de quién es Él y nos va a expresar más acerca de esa divinidad. Dice, y la adoraron, pero algunos dudaban. O sea, siempre hay de dos tipos, ¿verdad? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, todo poder, toda autoridad, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Como dirían en México, es el mero mero. No hay nadie más importante. ¿Verdad? Él es todo. Entonces tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, quien nos está enviando, el que tiene autoridad en todo lugar, es el que nos está comisionando, el que nos está enviando. Dice, por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Algo importante acá, ¿verdad? Siempre los verbos, las acciones, la palabra id en el hebreo, en el griego, es pereumain, y pereumain tiene una implicación. Acá, ¿verdad?, se habla como un verbo imperativo, id, pero ¿cuál es el problema que tenemos en español con el verbo id? Si yo les digo id y comprar verduras, primero se me quedan viendo y digo, ¿qué está hablando? ¿Eh? Pero bueno, vayan y compren verduras. ¿Qué es el problema que yo les digo id y hacer verduras, id y comprar verduras? ¿Cuándo van a comprar las verduras?
Cuando llegan, ¿verdad? Ir, o sea, cuando llegan allá es que compran las verduras. En este caso, este verbo, ¿verdad? Pereumai, en el griego lo que significa es movilización, es mientras van en el camino, en el viaje, en este peregrinar cristiano. Hagan discípulos mientras están viviendo la vida cristiana. Hagan discípulos en todo, en sus trabajos, ¿verdad? En sus estudios, en sus casas, ¿verdad? En todo lugar estén haciendo discípulos. Eso sería el único error de esta traducción, interpretar ese id como, wow, cuando llegue allá, ¿verdad? Es que tengo que hacer los discípulos. Bueno, entonces es lo único, pero lo que implica es una orden de parte de quién, de aquel que tiene autoridad en el cielo y en la tierra, toda autoridad en el cielo y la tierra. Ahora, cuando él hace esto, es que nos comisiona, es que somos sus representantes, nos está dando todo, ¿verdad? Lo que necesitamos para cumplir esta misión. Entonces nos envía a él y nos envía a ser discípulos. Matetais es la palabra, ¿verdad? En el griego para decir discípulo. Habla de alumno, de aprendiz, de pupilo, de discípulo. Lo único que es bueno aclarar acá, ¿quién es discípulo de Jesucristo? ¿A quién ha llamado Dios a ser discípulo? A todos, ¿cierto? Entonces todos somos discípulos de Jesucristo. Entonces cuando uno está discipulando a alguien, no son mis discípulos. No son los discípulos de Víctor, son los discípulos de ¿quién? De Jesús, como yo soy discípulo de Jesús. Entonces puedo tener experiencia en ciertas áreas. La persona que yo estoy discipulando me va a poder enseñar en otras áreas a mí también. Vamos a poder crecer juntos. Porque no es como, oh, wow, ahora este es mejor que este. No es un paternalismo, no es un aspecto donde esa persona conoce y sabe más que yo, entonces por lo tanto, ¿verdad? Yo me rindo a él y no, es a Cristo, ¿verdad? El Señor es Cristo, somos discípulos de Jesucristo y tenemos que guiar a las personas a depender de quién, de Cristo, no de nosotros. En una ocasión, ¿verdad? Ya algunos han escuchado la historia. Mark, que es un pastor amigo, ¿verdad? Un misionero, fundador de una organización, Son Life y varias organizaciones, que su énfasis es hacer discípulos, que hacen discípulos. Entonces él dice que en una ocasión, ¿verdad? Lo está llamando alguien, él está cenando con su familia y lo llama y le dice, Mark, tengo una situación delicada, ocupo que vengas y ores conmigo, te necesito. Entonces él, ¿verdad? Inmediatamente le dice a su familia para dejar de comer. Se levanta la familia y dice, sí, claro, vaya. Cuando él se está listando para salir a la casa de esta persona que quiere oración, que necesita oración y demás, el Espíritu Santo le dice, no vas a ir. No, pero ¿cómo? Y él dice que no, ¿verdad? Entonces ¿verdad? El Espíritu Santo le revela algo. Entonces llama a su amigo y le dice, mira, yo voy para allá. Sí, estoy esperándote, por favor, ven. Dice, no, pero el Señor no me deja ir. Dice, ¿cómo el Señor? Eso es el diablo, quién sabe quién es, porque ¿cómo que el Señor no quiere? No, el Señor lo que dice es lo siguiente. Señor, quiero que sepas que mis oraciones no llegan antes que las tuyas. Lo que el Señor quiere decirte a ti es que yo no soy más hijo que tú de Él. El Señor lo que quiere decirte es que usted puede crecer en este momento en una relación de padre e hijo. Y que Él quiere que dependas de ti, y que quiere mostrarte en tu vida su poder. Entonces, esto es lo que el Señor me ha dicho. Entonces, a mí me encantaría ir, pero en ese momento el Señor me dice que no. Ahora, yo no voy a ir a comer, ¿verdad? Yo no voy a ir a ver tele o algo así, voy a orar por ti. Pero el Señor te está llamando personalmente. Y eso es un honor y una maravilla. Pero el Señor quiere que crezcas. Eso es hacer discípulos ¿de quién? De Jesucristo. Eso es poner a las personas a depender ¿de quién? De Dios. Ahora, no sé si a ustedes les pasa la mía. A mí me gusta ser Superman, ¿verdad? A mí me gusta estar ahí, ¿quién ocupa? Ahí voy, ¿verdad? Pero Dios no nos llama a eso. Yo no quería ni ir al seminario, ¿verdad? Al instituto teológico, porque la gente mientras yo estaba estudiando se estaba yendo al infierno, ¿verdad? Como si yo soy el que hago que no vayan, ¿verdad? Y el Señor me dijo, hey, yo tengo todo en control. Cuando pasa algo es porque yo así lo permito, ¿verdad? En este momento te estoy pidiendo que hagas esto, ¿verdad? Y demás, porque lo que tenemos que entender es que es Él. Lo que hacemos nosotros debemos hacerlo en obediencia a Él. Y un discípulo, ¿verdad? Somos discípulos que hacemos discípulos. Eso es a lo que Dios nos está llamando.
¿verdad? Una buena pregunta es, ¿a quién estamos discipulando? ¿A quién estamos modelándole a Cristo? ¿A nuestro alrededor? Porque ya estamos haciendo impacto en diferentes personas. Ya están viendo ellos en nosotros. Entonces, otro punto ahí es, dice, a todas las naciones. La palabra naciones ahí es etnias, etnos en griego. Etnia es, ¿verdad? Es un grupo de una raza, una lengua. Entonces está hablando a todas las razas, a todas las lenguas, a todos los grupos étnicos. O sea, sin acepción de personas es lo que está diciendo. Vayan a todas las personas, mientras van en el camino, mientras son cristianos, mientras Cristo está siendo formado en ustedes, estén haciendo discípulos de Jesucristo. ¿A quién? A todo lugar, a todas las personas, indiferentemente de su color, raza, posición social, etc. Es a lo que el Señor nos está llamando. Dice, una de las cosas, dice, enseñándoles, didasco, ¿verdad? Mantener un discurso con los demás para instruirlos y pronunciar discursos didácticos. Cuando estamos hablando de discipulado, no es meramente un asunto ideológico. Eso es una parte, necesitamos la información correcta. Cuando hablamos de este respecto, la gente dice, discipulado no es una clase, pero sí es parte, ¿verdad? Jesús enseñó, ¿verdad? Porque nadie enseñó como él. Hablaban parábolas, él estaba dando clases constantemente, pero no se basaba solo en eso, sino en su vida, en estar cercano a las personas, estar ahí con ellos, modelarles, que es a través del ejemplo. Es más como un gimnosco, que conozcan por la práctica, por el ejemplo. Nunca nos pidió algo que él no hizo, que él no modeló. Y nosotros debemos modelarle a las personas a nuestro alrededor a Cristo. Y también tenemos que instruirlas, ¿verdad?, en la palabra, enseñándole que guarde todas las cosas, que sean obedientes, ¿verdad? Eso es, enseñar a ser obediente. ¿Alguien ocupa esa clase? ¿Cómo ser obedientes? ¿Verdad? Ese es el punto de ser discípulos, ¿verdad? Enseñar cómo ser obedientes, porque cuando somos obedientes estamos en el lugar de Dios, que Dios quiere que estemos acumulando peso de gloria, estamos con paz, con gozo, con plenitud, que no dependen ni de las circunstancias, ni de las cosas, ni de las personas, porque puede ser gozo y paz en medio de la tormenta, en medio, ¿verdad?, de lo que estemos pasando. Pero eso para hablar acerca de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces, alguien tiene claro que Dios nos está hablando de ir a ser discípulos, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Alguien no tiene claro eso, verdad? Ahora, todos estamos haciendo discípulos. No sé, es lo primero que ataca a Satanás es las cosas claras, ¿verdad? Estamos formando discípulos de Jesucristo. En nuestro hogar, en nuestras familias, a nuestro alrededor. Recordemos, ¿verdad?, un Pablo con un Timoteo también. En ese aspecto, ¿verdad? Estar reproduciendo esto. Hacer discípulos, ¿verdad? Y discipular implica también compartir. Es prepararnos para dar. Uno no aprende, de donde más aprende es cuando uno enseña. Cuando uno no se deja, ¿verdad?, el principio, sino que lo comparte con otra persona. Ya empieza a ser de uno. Y eso es lo que nosotros buscamos. Entonces vamos a ver 4 tipos diferentes de personas o 4 sillas, ¿verdad? Y el primer grupo, ¿verdad?, que vamos a ver es el no creyente, la persona que no tiene a Cristo Jesús. Y a esa persona se le invita, dice, ven y ve. En la invitación que Jesús le dice, y le oyeron hablar 2 discípulos. Esto es interesante. Juan le dice a sus discípulos que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Síganlo a él. Por él estoy yo aquí. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Pero se sabe que 2 siglos después de Juan, todavía, en el siglo II, todavía habían discípulos de Juan. ¿Cómo nos podemos desubicar, verdad? Juan les habló claramente, sigan a Jesús. Bueno, en este caso, estos 2 discípulos oyen a Juan y están siguiendo a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y les dijo, venid y ve. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10ª. Algo importante que yo veo en este versículo y esta invitación al no creyente es, ¿qué buscas? ¿Verdad? Nosotros deducimos las cosas. Nosotros creemos que sabemos, pero es algo importante cuando alguien se acerca, ¿qué es lo que está buscando?
¿Cuál es su necesidad? Jesús está diciendo, ¿por qué me buscan? ¿Por panes y peces? ¿Estás interesado realmente en Cristo? ¿Estás interesado en la vida eterna? ¿Por qué me están buscando? Entonces es una buena pregunta, porque nosotros, recordemos, deducimos cosas de acuerdo a nuestra cosmovisión, dicen hoy en día, ¿verdad? De acuerdo a lo que nosotros vivimos y el contorno que... es más, si yo les digo la palabra amor, ¿qué significa? Cada uno de nosotros va a tener diferentes opiniones del amor, ¿verdad? Y si yo les digo a usted, es más, darlo así, su concepto de amor ha variado a través de los años. En una misma persona ha variado o no el concepto del amor, ¿verdad? Entonces, imagínense en eso. Entonces, es muy importante que no deduzcamos qué está buscando la persona, sino que preguntemos, nos interesemos. Eso es lo que hacía Jesús. No es parte de nuestra cultura occidental hacer preguntas. Bueno, los orientales siempre hacen eso y Jesús vemos constantemente hacer preguntas porque quiere entender por qué la persona está ahí. Entonces vemos que dice que buscan. Cuando ellos les hablan acerca de ir a su casa, habla de algo íntimo, quiero conocer. Una de las cosas que se le hace, le están diciendo rabí. Los rabís tienen un lugar donde enseñan, ¿verdad? Entonces es como decir, ¿dónde enseñas? ¿Cuáles son tus doctrinas? ¿Verdad? Queremos conocer más íntimamente, ¿verdad? Tu mensaje, quién tú eres, ¿verdad? Y una de las cosas que en otra ocasión también, personas que querían seguir a Jesús siempre les ponía claro las cosas. Les dice, las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué es lo que quería decir el Señor? Si me están siguiendo para tener estabilidad económica, si me están siguiendo, ¿verdad?, para tener, ¿verdad?, paz y tranquilidad aquí, un lugar, ¿verdad?, donde cimentarse, no es lo que van a encontrar. Van a tener que vivir como yo, confiando en Dios. Van a tener que vivir por el reino de los cielos. Es la invitación a aquellos que quieren buscarlo, a sus discípulos. Nuestra confianza en quién está, en el Señor, no en lo que poseemos, no en lo que tenemos, sino en el Señor. Recordemos la parábola que habla de aquel hombre, ¿verdad?, que viene y tiene un montón de, ¿verdad?, abundancia de grano ese año y dice, ¿qué haré? ¿Qué problema tengo, verdad? Tengo en sobreabundancia. Ya sé, ¿verdad?, dice el hombre, voy a romper los graneros, voy a hacerlos más grandes y así voy a vivir y voy a decirle a mi alma, deleítate, descansa, gózate, disfruta. Y el Señor dice, ¿verdad?, necio, ese día vienen a pedirte tu alma. Va a ser el último día. Él podía utilizar todo eso para usar peso de gloria, para ayudar a otros, para hacer cosas por lo eterno, para donde va, que no puede llevarse nada. Pero nos habla de eso. Entonces aquí le pone claramente, hey, ¿con quién se está comparando? ¿Con zorras? ¿Se está comparando con aves? Si estás buscando un palacio, un lugar, no es lo que yo te ofrezco. Y luego les dice, vengan y vean, ¿verdad? Vengan y vean. El Salmo 34:8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Y él es bueno, es maravilloso, ¿verdad? Y luego, ¿cuál es la necesidad del no creyente? Bueno, el no creyente no necesita sermones, no necesita enseñanza, no necesita dejar de ser más moral, no necesita, ¿verdad?, dejar esto y hacer esto, no necesita hacer cosas, necesita nacer de nuevo. Entonces su necesidad es de evangelizarse, ¿verdad? Necesita ser evangelizado y eso nos corresponde ¿a quién? A nosotros. Entonces ya vemos que alrededor de nosotros hay personas no creyentes que tienen una necesidad y es nacer de nuevo porque están muertos espiritualmente. Dice Romanos 10 del 13 al 15, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Qué maravillosa, ¿verdad?, de esa promesa. Y luego dice, bueno, pero hay un problemita. ¿Cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes prediquen? ¿Verdad? Dios quiere involucrarnos a nosotros en esta labor. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz,
de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces yo diría, ¿cómo están tus pies, va? ¿Son pies bonitos o no? ¿Son pies hermosos como en este caso? Acá nos habla acerca de, ¿verdad? De aquel que anuncia las buenas nuevas. Ya el Señor nos envió, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, pero estamos haciendo o no el trabajo que nos mandó a hacer. Esa es la pregunta. ¿No? Todos entendemos que ya nos envió, ¿verdad? No es que no hemos sido enviados, pero estamos cumpliendo eso. ¿Han visto cuando dice, verdad, el calzado presto del Evangelio de la paz? ¿Qué es lo que significa, verdad, poner puesto el calzado del Evangelio de la paz? Lo que significa es, ¿verdad? ¿Para qué sirven los zapatos? ¿Para qué sirve el calzado? En Costa Rica sirve para caminar, ¿verdad? En todos lados el calzado es para caminar, ¿verdad? Esa es la idea, es para caminar. Entonces, ¿qué es lo que significa tener el calzado presto del Evangelio de la paz? Es ir a todo lugar en donde estemos caminando y llevar las buenas nuevas del Evangelio. Es llevar, a donde estemos yendo, predicar, ¿verdad? En el taxi, en el trabajo, como vimos anteriormente, donde nosotros nos encontremos, ¿verdad? Llevar el Evangelio, ¿verdad? Que el Evangelio sea algo que brota de nosotros, donde quiera que nosotros vayamos. El reto para estas personas es Jesús es el camino. Porque ¿cuántos caminos tiene aquel que no ha recibido a Cristo para ser salvo? Miles de caminos, miles de formas de ser salvo, miles de sacrificios, religiones, miles de opciones, mil formas, ¿verdad? No crean Dios, haga esto, haga lo otro, ¿verdad? Tienen mil cosas. ¿Cuál es el reto para ellos? Solo hay un camino, ¿verdad? Y es Cristo Jesús. Solo hay una forma de ser salvo. Jesucristo es el camino, no un camino, el camino. No una verdad, la verdad. Y Él es la vida. Entonces debemos enseñarles eso, que Jesús es el camino. Por eso usamos la ley, para que entiendan que no hay otra forma de ser salvos. Oh, wow, soy pecador, ¿verdad? Como le dijeron ahora a Elizabeth. Sí. ¿Y cuál es la única forma de poder justificarme delante de Dios? A través de poner mi confianza en Cristo Jesús. Entonces hay que explicarles que solo hay un camino. ¿Alguien aquí alguna vez tuvo el concepto de que nadie sabe si hay alguien es salvo o no? ¿Alguien tuvo ese concepto de que nadie sabe si, ¿verdad? ¿Cierto? Y muchos de nosotros muchas veces y nadie sabe si es salvo o no. Yo sentía que era orgulloso decir que yo era salvo. Entonces ya, ¿verdad? Y hasta, ¿verdad? Versículo fuera de contexto. Hasta Pablo dice que no lo ha logrado. No está hablando de salvación, ¿verdad? No es por obras. Pero el punto es explicarles, ¿verdad? Cuál es la realidad de esto. Y sí podemos saber, no solo podemos saber, aquí determinamos nuestro destino eterno. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. ¿Dónde? En ningún otro. Esto es el Espíritu Santo, esto es Dios hablándonos. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Esto es exclusivo, se cierra, ¿verdad? Mil formas, pero solo hay un camino. Yo soy la puerta. Y fuera de él no hay otro lugar. Juan 17:3, y hasta la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cómo orar por una persona no creyente? Bueno, hay que orar para que Dios abra el entendimiento, para que Dios nos dé oportunidad para compartir el Evangelio, para que Dios nos dé valor para hacerlo, para que Dios nos incomode y nos ponga esta presión por pasión por ellos, para que, ¿verdad?, de nuestro corazón se derrame y podamos verlo. A veces nosotros vemos a las personas como las vemos. Las vemos como un abogado, las vemos como un ingeniero, las vemos, ¿verdad?, como un músico, las vemos como indiferentemente mil cosas, ¿verdad? Así las vemos. Si nosotros las viéramos como el ojo de Dios, con los ojos de Dios, podríamos ver gente prisionera de muchas cosas, gente rumbo a un infierno. Así es como podríamos ver a las personas, con compasión, ¿verdad?, desde una perspectiva espiritual. Así es como veríamos a todas estas personas como marionetas.
en fila hacia un infierno. Wow. ¿Verdad? Y es precisamente lo que debemos mirar desde la perspectiva espiritual. Dice Colosenses 14:3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta, para que nos dé oportunidad de lo que estoy pidiendo y lo que debemos pedir nosotros, oportunidad siempre alrededor. Hay personas que necesitan escuchar para que el Señor abra ese momento, esa pregunta, ¿verdad? Ese instante para poder entrar con el Evangelio. Dice, a fin de dar a conocer, ¿por qué quiere que se abra la puerta? Para dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Efesios 4:15, y calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz, yendo a todo lugar, llevando el evangelio a todo lugar. Dice Hechos 26 del 16 al 18, pero levántate y ponte sobre tus pies. Esto es el Señor hablándole a Pablo cuando cae, de verdad, donde iba montado, ¿verdad? Él cae al suelo con el resplandor. Y el Señor le dice, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro, por siervo y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti. Te voy a revelar cosas, librándote, dice, de tu pueblo, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. ¿Te envío a quién? A los gentiles, a todas las personas, para que abra sus ojos. Están cegados, para que se le abran los ojos con la verdad. Dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de esa oscuridad en la que están, y de la potestad de Satanás a Dios. Hay personas que a veces nos vamos a sorprender, pero son cosas tan sencillas que ellos nunca han escuchado. A veces son, ¿verdad? Por ejemplo, Celia, ¿verdad? Otra compañera, decía en otra de las clases, y decía, Víctor, es que yo creía que era buena. Cuando alguien llega y me dice, justo no hay aún ni un uno, eso fue lo que le hizo clic. Y así fue como vino a Cristo, porque ella se sentía justificada, pero cuando vio la palabra, ¿verdad? Porque era una mujer religiosa, pero vio una palabra que decía, ¿verdad? Que no había justo ni aún uno, eso le hizo clic. Dice, wow. Interesante, ¿verdad? Es un principio como muy básico para nosotros hoy en día. Pero a veces las personas lo que necesitan entender es eso. Porque ¿qué le dice el enemigo a las personas? Que son buenos, que Dios es solo amor, que a un final, ¿verdad? Nadie sabe quién es o qué no, que allá se va a ver, que si hace algo malo, haga algo bueno y hay una compensación, etcétera. Pero sabemos que no, dice, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Herencia entre los santificados. Wow. Segunda Timoteo 2 del 25 al 26, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizá Dios les conceda que se arrepienten para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, en este discipulado, ¿qué es lo que necesita una persona que viene a mí y no tiene a Cristo? ¿Recuerdan aquel muchacho que vino a mí para conseguiría matrimonial, pero no era salvo? ¿Qué tengo que llevarlo yo? A Cristo. ¿Verdad? No es cómo resolver, cómo comunicarse mejor, ¿verdad? 5 formas y lenguajes del amor. No es salvo. ¿Cierto? Entonces, ¿a quién tengo que apuntar? A Cristo. Y llevarlo a Cristo. Debemos hacerlo con paciencia, con esperanza. El Evangelio es poderoso, con sensibilidad espiritual, escuchando a la persona, con compasión, con un interés genuino. Estas cosas son vitales, ¿verdad? Yo, por ejemplo, es como los lazos que a veces tenemos, ¿verdad? Tal vez no compartimos muchas cosas, pero cuando una persona genuina y sincera, yo tengo amigos que veo una vez cada 20 años, ¿verdad? Pero cuando yo los veo, wow, es como mi hermano, ¿verdad? Porque hay ese algo genuino, algo de interés, pero de la misma forma es poder acercarse a alguna persona que no conozco, pero con esta pasión, ¿verdad? Con este deseo realmente de que esta persona pueda venir a la luz. Y eso es importante porque eso se percibe también cuando uno es genuino, cuando uno no está juzgando, cuando no es para que crezca mi iglesia o para que esto, para lo otro, sino verdaderamente porque estoy interesado en la persona.
Entonces, ¿cómo representamos la silla del no creyente? Entonces lo representamos como un yo-yo. ¿Por qué? Porque vive para sí mismo, vive para su placer, para sus gustos, para su deleite. Está enfocado en sí mismo. Entonces, esta sería la silla del no creyente representado por alguien, ¿verdad? Totalmente egocéntrico, ¿verdad? Cómo nos guía Satanás a amarnos, a cuidarnos, a chinearnos, a protegernos, ¿verdad? Esta persona no necesita elevar el autoestima, como dice el mundo. ¿Qué es lo que necesita? Tener Cristo estima, ¿verdad? Entender cuál es su necesidad y sus necesidades de Cristo. La segunda silla es la silla del creyente. Entonces, este es otro tipo de necesidad. Cuando hablamos de creyente, estamos hablando de un bebé espiritual. Alguien que está orando con nosotros, vino a Cristo Jesús, o con alguien nuevo en la fe, alguien que está llegando a la iglesia y es nuevo en la fe, tiene una necesidad de ser discipulado. Es un bebé espiritual. Nosotros creemos que sabemos y que conocemos, y cuando no importa qué edad yo venga al evangelio, yo vengo como un bebé. Yo ya no debo resolver las cosas como yo las resolvía en el mundo. El mundo espiritual es el mundo de cabeza. Es un mundo de cabeza, es totalmente opuesto a lo que yo creo. El más grande es el que sirve, ¿verdad? Eso nunca me lo ha enseñado la vida, me ha enseñado todo lo contrario. Es que la gente me vea, dice, lo que tú haces, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, etcétera. ¿Verdad? Es un mundo totalmente nuevo para nosotros. Las primeras oraciones de un creyente, un bebé, ¿cuál es? Yo, Señor, dime esto, Señor, dame esto. Los primeros testimonios de alguien recién nacido, ¿verdad? De un bebé espiritual es, yo hice esto, yo hice lo otro, yo convertí aquel, yo, ¿verdad? Hago esto, hermano, porque usted no tiene, ¿verdad? No hace, ¿verdad? Porque es un bebé. Entonces tiene que aprender muchas cosas. La invitación al creyente es a seguir a Jesús, ¿verdad? Jesús es el camino. Debe entender, ¿verdad? Que debe seguir, ¿verdad? Jesús es el camino, pero Jesús para el no creyente debe entender que Jesucristo es la verdad. Él viene con un montón de verdades que son mentiras. Y tiene que ir sacando la mentira y poniendo la verdad. Es el proceso de un bebé espiritual. Si cree que sabe, tiene que quitarse eso. Es el proceso de la madurez espiritual cuando está viniendo a Cristo Jesús. Marcos 2:14 dice, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Jesús le invita a ¿qué? A seguirlo, a vivirlo. Esa es la invitación que le hacen al nuevo creyente, a conocer a Jesucristo, ¿verdad? Como esa verdad. La necesidad de un bebé es el alimento, la edificación. Un bebé espiritual no necesita predicación, necesita enseñanza. A veces vemos ese desbalance a veces en las iglesias. Hay iglesias que solo es predica, pero ya usted es un creyente. ¿Qué es lo que necesita? Enseñanza, madurez, crecimiento, doctrina, bases bíblicas, ¿verdad? Disciplinas espirituales. Necesita, ¿verdad?, poner la base sobre la cual se va a construir toda esa vida espiritual. Una base que está cimentada en Cristo Jesús. Entonces necesita ir sacando mentira y poniendo verdad. Y esa es la necesidad de este bebé espiritual. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace un bebé cuando nace? Llorar. ¿Por qué? Porque quiere comida. Va a querer comida. Es lo natural cuando alguien nace de nuevo. Va a querer conocer del Señor. ¿Y dónde conocemos del Señor? Bueno, en su palabra. Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas se va ayudando mutuamente según la actividad propia de cada miembro y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios, ¿a dónde debemos llevar el bebé, verdad? Es en una iglesia donde crece. Por eso, ¿qué es lo que hacemos, verdad? Dios nos ha provisto, ¿verdad?, de un cuerpo para poder crecer, donde tenemos diferentes dones, diferentes, ¿verdad?, talentos que el Señor nos ha dado todos para ponerlos en práctica a fin de ¿qué? De ir creciendo. Dice, cada uno entre sí, ¿verdad?, se va ayudando según la actividad propia. Yo no tengo que hacer lo que el otro hace, sino lo que a mí me corresponde hacerlo de la forma más, con toda mi pasión, de la mejor forma, porque Dios me está llamando a hacerlo. ¿Cuál es el llamado más grande que hay? ¿Alguien sabe cuál es el llamado más importante que hay? El llamado más importante que hay es el que el Señor te haga.
porque el Señor te lo está haciendo. Entonces, si Dios te llama a limpiar las sillas, más ahora con el COVID, ¿verdad? Hay mucho trabajo en eso, me imagino, y el Señor te llama a limpiar, uno puede tener diferentes actitudes. Uno puede decir, wow, el Señor me está hallando digno de ir, ¿verdad? Y limpiar estas sillas. Pero sabes que esto es un ministerio, puede ser un ministerio. ¿Desde qué perspectiva? Yo voy a limpiar esas sillas de la mejor forma, para que las personas cuando vengan estén limpias, no tengan problemas de gérmenes o no sé. ¿Y saben qué voy a hacer? Voy a orar por cada una de esas sillas. Voy a orar para que el Señor llene cada una de esas sillas. Voy a orar para que las personas que lleguen aquí, su corazón se abra y que la semilla que se siembre en cada una de estas personas que se sientan en esta silla, silla por silla orando, que se siente aquí, que sea buena tierra, que dé mucho fruto. Que si es alguien que no ha conocido al Señor, que hoy el Señor le hable. Voy a orar para que cada una de estas sillas se llene. Y no solo voy a orar porque cada una de estas sillas se llene, voy a invitar a mis amigos, voy a invitar a mis vecinos. ¿Eso es un ministerio o no? O yo simplemente puedo llegar y decir, nadie limpia las sillas, solo a mí me toca. Cuando sea pastor ya no voy a limpiar sillas, ojalá que el Señor me saque de aquí. ¿Por qué estoy haciendo yo esto? ¿Cierto? Si yo no entiendo. Nosotros vemos ejemplos de que nos habla acerca de hacer todo según una actividad propia de la mejor manera. Recuerden, David, Dios lo llamó a ser pastor. ¿Por qué? ¿Por qué David era pastor? Ahora, David sabía que Dios lo había puesto en eso, pero ¿qué es lo que dice el mundo? ¿Saben por qué David es pastor? Porque es el menor de los 8 hermanos. Entonces era lo menos, ¿verdad? De honroso, era el trabajo que nadie quería hacer, era lo peor. Y a él le tocó ser pastor. ¿Por qué? Porque era el 8º. Y los demás sí tenían cargos en el ejército, diferentes cosas. Él tenía que ser pastor, pero él entendía que era Dios el que permitió eso. Entonces él buscó ser el mejor pastor de ovejas. Y sabía que Dios lo había llamado a hacer eso y lo preparó para otras cosas. Y luego fue, ¿verdad? Un soldado, y fue el mejor soldado que hubo. Pero entiende, lo que Dios me llame a hacer, verlo desde esa perspectiva. Entonces nosotros no estamos comparando con otros. Si Dios nos llamó a hacer eso, hacerlo de la mejor forma, según la actividad propia. Lo que Dios me llamó a hacerlo con pasión, hacerlo, ¿verdad?, en obediencia al Señor, para su gloria y no para que los demás me vean. Ahora, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es el objetivo de todo eso? Dice, para recibir su crecimiento, para ir edificándose en amor. ¿Qué significa edificarse en amor? Edificarse es crecer, ¿verdad? Es construir. Eso es edificar, estamos claros en el contexto, ¿verdad? Ir creciendo. ¿Y qué es crecer en amor? Bueno, lo primero que teníamos que preguntarnos sería, ¿recuerdan? Las preguntas son importantes. ¿Qué es amor? ¿Verdad? Entonces no es que amor de acuerdo a lo que yo creo, sino que es amor bíblicamente. 1 Corintios 13. El amor es paciencia. El amor es mansedumbre, el amor es templanza, el amor es dominio propio. Y cada una de estas características del amor. Entonces, la iglesia es un buen lugar para crecer en paciencia. Claro, ¿verdad? Vamos a estar expuestos. Recuerda que qué es lo que quiere el Señor. Si yo estoy solo, verás que a mí me cuesta pelear solo. Puedo hacerlo, indiferentemente. Como somos, hasta solos podemos pelear. Pero el punto es que es más difícil, ¿cierto? Y entre más compartimos con otros, más va a salir cosas, ¿cierto? No es que Dios está echando nada, pero van a salir cosas. Y eso es como mover las botellas, ¿no? Nadie está echando nada, porque está en el fondo va a salir. En la iglesia es un buen lugar para que las botellas, ¿verdad?, se muevan y salga lo que es el fondo. Es un buen lugar. ¿Para qué? Para que afloren las cosas en las cuales tenemos que madurar, que tenemos que mejorar, que tenemos que crecer, creciendo en amor, creciendo en paciencia, en benignidad, en mansedumbre, en dominar, ¿verdad?, mi temperamento, en formar un carácter como el de Cristo Jesús. Es un buen lugar para que todo eso crezca. Voy a ver buenos ejemplos, voy a ver malos ejemplos, va a haber de todo, y yo tengo que tener una actitud para crecer en lo que Dios me ha llamado. Pero vemos que es un lugar maravilloso donde un bebé espiritual va a crecer, va a ver, ¿verdad? Y nosotros debemos modelar
al Señor, al Señor Jesucristo, para ir creciendo en este amor. A eso es lo que Dios nos llama. Eso es edificándonos en amor. ¿Verdad? No es una frase simplemente bonita, pero estamos creciendo. Dios no está echando nada, está saliendo. ¿Por qué Dios quiere ponernos un lugar donde vamos a necesitar paciencia? Un lugar donde vamos a necesitar controlarnos. Un lugar donde vamos a necesitar dar. Donde vamos a necesitar sacrificarnos. Donde vamos a necesitar humildad. Porque ¿cuál es el plan de Dios? ¿Recuerda? ¿Cuál es el objetivo de Dios? Es que yo esté aquí tranquilo y es formar a Cristo Jesús en mi vida. Entonces quiere que toda esa basura que hay en el fondo salga y va puliendo, y va puliendo, y va puliendo, para que cada vez mi vida sea más edificándose en amor, más cercano a lo que Dios quiere, más como Cristo Jesús. Vemos la importancia, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo, como la importancia. Entonces los bebés espirituales están ahí y nosotros somos parte de una iglesia. Debemos dar, ¿verdad?, nuestros dones, darnos en ese sentido y hacerlo lo que hacemos, lo que Dios nos haya puesto a hacer de la mejor forma. ¿Cuál es el reto para esta persona? El bebé espiritual tiene que entender que Jesucristo es la verdad, no una verdad, sino la verdad. Sacar las mentiras que traemos y meter la verdad de Cristo. Sacar las mentiras que traemos y meter la verdad de Cristo. A los primeros años usted va a creer ciertas partes de la Biblia, otras no, otras no, simplemente por conveniencia. Pero es el proceso de madurez de entender esto es de principio a fin palabra de Dios y lo que tengo que hacer es obedecerla. Y voy viendo los beneficios de obedecer la palabra de Dios en mi vida. Dice Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 8:31-32, y les dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, los nuevos creyentes, si vosotros permanecéis en mi palabra, mi enseñanza, alimentándose de mí, de la verdad, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque nos hace libres el conocer qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer, porque al cumplir las leyes de Dios, al cumplir, ¿verdad?, lo que Dios quiere, vamos a andar en libertad, sin ningún problema, como manejo yo ahora que voy a la casa, porque el vehículo tiene la matrícula al día, voy con el cinturón de seguridad, ¿verdad? Todo está incorrecto, entonces yo no ando viendo, uy, hay un policía, ay no, ¿verdad? O si voy correctamente, ¿verdad? Y el Señor nos llama, ¿verdad?, a vivir en esa forma, en libertad, sin vergüenza, en plenitud, a la luz del día, como de día y no como de noche. ¿Cuál es la oración para ellos? La oración es por crecimiento. Dice, por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, en la oración, para que sepáis cuál sea la esperanza que os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es para que ustedes se den cuenta, hagan clic, para que ustedes se encuentren con Jesús. Y cuando usted se encuentra con Jesús, este mundo pierde atractivo. Cuando usted está en la gloria, la presencia gloriosa del Señor Jesucristo, usted está cara a cara con el Señor. Cuando usted está en intimidad con el Señor, este mundo pierde atractivo. Todas las cosas de este mundo, ¿verdad?, tienen otro sentido. Pero necesito estar. Entonces Pablo habla por tener una experiencia fresca constantemente del Señor, para que cada uno experimentemos que Dios es bueno y nos gocemos en Él. Cuando tenemos esa intimidad con Dios, todo lo demás, ¿verdad?, es otro nivel. Nada se compara con eso, pero tenemos que buscar eso. ¿Cuál es el enemigo? Satanás busca que usted no tenga intimidad con Dios, porque entiende el poder que hay en eso. Cómo nuestro corazón es transformado al estar en su presencia. Cómo nuestra mente cambia, nuestra visión y todo. Nuestros valores, sueños, anhelos, métodos. Señor, haz tu voluntad. Cuando estamos en su presencia. Y eso es lo que ora Pablo. ¿Cuáles son las necesidades de un bebé? Necesita ser alimentado. Llora inmediatamente. ¿Qué ocupa?
La leche espiritual no adulterada, palabra buena, palabra pura, palabra del Señor. Dice 1 de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Crecemos en el conocimiento de nuestra salvación, crecemos, ¿verdad?, en este camino hacia el Señor. Ahora, una vez que yo me expongo a la palabra que descubro, como un bebé cuando toma leche y luego digiere, ¿qué va a hacer? Va al baño, entender que está sucio. Yo me expongo a la palabra de Dios, como la palabra de Dios, y wow, tengo que cambiar esto, tengo que cambiar esto. Me doy cuenta que estoy sucio. Recuerda, ¿verdad? Ahora el Espíritu Santo me muestra las cosas que debo cambiar. Entonces me doy cuenta que estoy sucio. Entonces, ¿cómo hago para limpiarme? Porque esto no me gusta. ¿Cómo cambio mi diaper, verdad? ¿Cómo es que se hace? Bueno, el mundo me dice que tranquilo, que todo el mundo hace lo mismo. Mi carne me dice, amén, tranquilo. Satanás me dice, usted es basura, usted no es nada. Es un hipócrita. Pero ¿qué dice la Biblia? Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, 1 Juan 1:9, ¿verdad? Es como nosotros nos limpiamos, comemos y confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y seguimos adelante. Todo eso tiene que aprender un bebé espiritual. Y luego a vestirse, ¿verdad? Uno nace, ¿verdad?, sin ropa, ¿verdad? Es como se viste en amor, ¿verdad? Nos quitamos los harapos que traíamos de orgullo, de vanagloria, de todas las cosas, de autosatisfacciones, de buscar, ¿verdad?, nuestros beneficios, y nos ponemos, ¿verdad?, en vestidura del amor, y la cual, ¿verdad?, una de sus expresiones más grandes es el perdonar a los demás, como el Señor nos perdona. Entonces Pedro le dijo al Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7. Jesús les dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ahora, Dios nunca nos da lo que nunca nos pide lo que nos da. ¿Alguien aquí el Señor le ha perdonado más de 7 veces? En el día. Yo diría que en una hora, ¿verdad? ¿Cierto? Qué maravilla que Dios es así. Bueno, es para que nosotros mostremos el carácter de papá como sus hijos y hagamos lo mismo con nosotros. Para que no llevemos récord, para que no seamos rencorosos, ¿verdad?, sino para actuar de la misma forma en que Dios es con nosotros. Y obediencia, ¿verdad? ¿Cómo demostramos el amor a Dios? A través de la obediencia. ¿Cómo muestro el amor a los demás? A través del perdonar, del servicio. ¿Cómo muestro el amor a Dios? A través de mi obediencia. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardéis sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y esta es la figura, ¿verdad?, de un bebecito. Así es como nos ve Dios cuando viene, ¿verdad?, alguien y viene a Cristo. Dice que en los cielos hay fiesta cada vez que un pecador se arrepiente y nos mira, ¿verdad?, con amor, con ternura, con pasión. Así es como nos ve el Señor. Y obviamente es un bebé que está en un proceso, ¿verdad? Y el Señor entiende, ¿verdad?, todo lo que hacemos. Entiende que no sabemos orar, no sabemos hablar con Él, ¿verdad? Una de las cosas que aprende uno es hablar. Ya no voy a hablar solo yo, dame, sino voy a empezar a interceder por otros, voy a empezar, ¿verdad?, a escucharlo en las oraciones, etcétera. Y la tercera silla que nosotros podemos ver es la del discípulo. Cuando hablamos de un discípulo, ¿verdad?, la invitación es que vivan en Él y para Él. La invitación es a que sean pescadores de hombres. Eso fue lo que el Señor nos llamó a hacer, pescadores de hombres. Nos veía y les decía, vengan y yo os haré pescadores de hombres. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿verdad?, ¿cuáles son los principios de un discípulo? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo. 3 puntos increíbles, ¿verdad? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarse a sí mismo, ¿verdad?, habla acerca de que Dios sea nuestra prioridad. Que nuestro amor por Él sea tan grande que el amor que le tenemos a nuestros familiares, a nuestras, ¿verdad?, a todo, ¿verdad?, inclusive a nuestra propia vida, parezca odio en comparación a la prioridad que yo le doy a Dios. Es intenso el Señor, ¿verdad?, que pide de nosotros todo. Él no pide parte de nosotros, que lo amemos con nuestra mente, con nuestra alma, con nuestro corazón, con todo lo que soy.
En hebreo la figura, ¿verdad? La traducción ahí lo que habla es con todo tu muy, con todo lo que somos, con todo, con todo, con todo. ¿Verdad? Eso es lo que Él quiere de nosotros. Es apasionado por nosotros. Total y absolutamente celoso de nosotros. Nos ama y nos cuida para nuestro beneficio. Ese es nuestro Dios, ¿verdad? Entonces Él quiere que al negarnos a nosotros, mi prioridad es ¿qué es lo que yo busco? Hacer su voluntad, no la mía. Dice, aquel que pierde su vida por causa de mí, la va a hallar. Pero aquel que quiera guardar su vida, la perderá. Entonces se nos habla acerca de negarnos a nosotros mismos, de tomar su cruz. O sea, ¿de qué? De afrontar las circunstancias de la vida, de afrontar lo que estemos pasando sin excusas del pasado, presente, futuro. Simplemente, ¿verdad? Buscar en cada situación, llevar gloria y honra al nombre de Dios. Buscar en cada situación, edificar a las personas a nuestro alrededor, porque sí podemos ahora en el poder del Espíritu Santo, con sus recursos. Pero es indiferentemente, ¿verdad?, de la situación en la que estemos. Y luego habla acerca de lo que es seguirle, dejar de confiar en nosotros mismos. Señor, ¿qué quieres que haga? Eso voy a hacer. Wow. Eso es un discípulo de Jesucristo. Ya nos quedamos así como, ok, soy medio bebé, medio, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Porque está hablando de confiar plenamente en el Señor, no en nosotros mismos. Ahí le decía a un pastor que hablaba acerca de este concepto y le decía, yo tengo ahorros, ¿verdad? Y es bueno ahorrar y demás. ¿Y para qué los tienes? Y dice, y los tengo por cualquier cosa que pase, por un retiro, para que después, ¿verdad? Y, oh, wow. ¿Y qué pasa si el Señor te los pide? ¿Qué pasa si el Señor te los pide para ayudar a alguien más? Sigamos mejor, ¿verdad? El Señor no quiera, dijo el otro, ¿verdad? Pero es eso, estamos confiando o no plenamente en Dios, ¿verdad? ¿Entendemos que Él es Dios o no? Vemos ahí el paradigma. Dios es todopoderoso, ¿verdad? Es genuino, vamos a verlo cara a cara, vamos a estar delante de Él. Pero que podemos confiar en Dios si nos pide hacer algo así. Y esto habla acerca de un discípulo. ¿Cuál es la necesidad del discípulo? Es ser equipado, porque es un seguidor, tiene que aprender a pescar. Dios lo llamó a ser pescador de hombres. Entonces hay que equiparlo. Efesios 4, del 11 al 13. Y él mismo constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de ¿cuál es el fin? Perfeccionar, preparar, equipar a los santos para la obra del ministerio, para que ellos puedan servir. O sea, esto de servir es para todos. Y cada una de estas funciones, ¿cuál es el objetivo? Equipar a otros para que ellos sigan sirviendo, para que ellos, ¿verdad?, hagan otros discípulos y cada uno, ¿verdad?, esté sirviendo. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, para el crecimiento juntos, para el cuerpo de Cristo, crezcamos en Él, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nadie ha llegado. Si me comparo, ¿verdad?, con otras personas a mi alrededor, no sé cómo salgo, depende con quién me compare. Si me comparo, ¿verdad?, con lo que era antes a lo que soy hoy, ahí vamos ganando un poquito, pero la meta es ser como Cristo. El objetivo, recuerdan, es ser como Cristo Jesús, no es otro. Entonces debo usar todo lo que yo soy, todas mis fuerzas, todas mis habilidades, todos los recursos que Dios me da, procurando ser más como Cristo Jesús. Y todas las cosas ayudan a bien con ese fin, de que yo sea más como Cristo Jesús. El reto para el discípulo es Jesucristo en la vida, ¿no? Jesucristo es el camino para quien no conoce a Cristo, ¿verdad? Jesucristo es la verdad para aquel que ha nacido de nuevo. Jesucristo es la vida para el discípulo. Y vemos, ¿verdad?, cómo vamos creciendo en ese aspecto. Cuando hablamos de que Jesucristo es la vida, Pablo lo pone de esta forma en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
otro, ¿verdad? Otro predicador, ¿verdad? De antaño decía, ¿verdad? Hay un día, George Mueller decía, ¿verdad? Hay un día en que yo morí y moría George Mueller, moría a sus sueños, a sus anhelos, a sus metas, a sus objetivos, a su estándar, moría a mis amigos, a los que me critican, a los que me defienden, a los que me animan, a los que me desaniman, moría a todos ellos. Y solo tengo un objetivo, ser aprobado delante de Dios. Eso es lo que busco, ser aprobado delante de Dios. Y Filipenses 3:8, ciertamente, Pablo nos dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura. No extraño nada de lo que perdí, es basura para ganar a Cristo, para conocer a Cristo, para identificarme por Cristo. Porque él entiende quién es Cristo. Y que aquí no hay letra pequeña. Aquí no hay un contrato sucio ni nada que va a salir al final. Nos conviene. Es lo mejor para nosotros, pensando siempre, ¿verdad?, en la eternidad, en lo que viene, que es para siempre. Y nos habla de oración por madurez. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, hasta que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para la gloria y la alabanza de Dios. Es que sean fructíferos, es que vivan una vida en abundancia, que cumplan el propósito por el cual han sido llamados. Mateo 4:19-20, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces dejaron al instante las redes y le siguieron. Y nos ha mandado a ser pescadores de hombres. ¿Cuál es la necesidad, verdad, de un discípulo? Es equipar, ¿verdad? ¿En qué se equipa? En el ser y en el hacer, en su identidad, en lo que él es, y Jesús lo hizo. Entonces, cuando nosotros vemos a alguien, vemos que él trabajó primeramente en el ser con sus discípulos. No los mandó, recuerda, no mandó a los 12, no mandó a los 70, pero estuvo con ellos alrededor de 1 año y medio, solamente, ¿verdad?, trabajando en el ser, modelándoles de qué se trataba. Dice, la razón por qué hago las cosas. Les enseñó disciplinas espirituales. Constantemente el Señor estaba en oración. Creo que son como 45 veces que se menciona que el Señor estaba en oración, modelándoles a ellos esa dependencia del Padre, enseñándoles cada una de las cosas, hablándoles acerca de las expectativas del ministerio, de que iban a bajar de esa montaña, ¿qué? A servir a las personas, a amar a las personas, que por ley tenían que llevar la carga 1 milla, iban a llevarla 2. Era todo revolucionario hasta el día de hoy, ¿verdad? Va todo en contra de lo que yo quiero hacer, de lo que yo amo. Va al revés. Pero enseñándoles esas cosas, y luego el hacer, ¿cómo les enseñó el hacer? Bueno, a través de enseñar las pescas, diferentes formas de pescar, con cada uno los enseñó a pescar. Y nosotros podemos ver diferentes pescas que hizo Jesucristo. Y en cada una de ellas está enseñando diferentes cosas, ¿verdad? Estuvo en una sinagoga, estuvo, ¿verdad?, en diferentes, en la casa de Pedro, al aire libre, ¿verdad?, en la casa de un líder, en diferentes lugares, y él enseñó cómo ministrar, cómo, ¿verdad?, presentar el evangelio en todos esos lugares. Y eso nos da, ¿verdad?, una información a nosotros de cómo hacerlo. Y eso es lo que estaba haciendo con quién, equipando a quién, a los que iban a ser enviados, a sus discípulos. Entonces, ¿cómo presentamos, verdad, la silla del discípulo? Como un pescador, ¿verdad? Eso nos llamó a ser Señor, a pescar. Entonces, ¿verdad?, una buena pregunta sería, ¿estamos pescando, verdad? Y la última silla, la silla del líder. ¿Recuerdan cuando el Señor nos llamó a ser líderes? ¿Verdad? Dice, por tanto, ir y hacer líderes a todas las... No, ¿verdad? Nos llamó a ser discípulos. El Señor no nos mandó a nosotros a ser líderes.
El Señor llama a los líderes. Es Él el que llama. Para nosotros que formamos a alguien, ok, ya estoy líder porque pasó esto y lo otro. Como yo, por ejemplo, yo tengo un certificado como pastor, ¿verdad? Y una licencia en California y todo lo demás, pero yo no estoy ejerciendo como pastor. Yo estoy enseñando y hago algunas, ¿verdad?, funciones, pero no soy un pastor de una congregación, porque ser pastor no es un asunto de un título, ¿verdad? No es un asunto de un certificado, no es así, ¿verdad? No es, ok, ya, porque es aquí, entonces ese es su estándar. No es de esa forma. De igual forma, ¿verdad? El ser líder no es algo que yo me impongo, sino que Dios nos llama. Y la invitación del Señor es ir y llevar mucho fruto, ¿verdad? Y eso es lo que quiere con cada uno de sus líderes. Juan 20, del 21 al 22. Entonces Jesús les dijo: otra vez paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo también os envío. Vamos, Jesús enviando una y otra vez. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. La necesidad, ¿verdad?, de aquel que es enviado es una necesidad de apoyo, de envío, ¿verdad?, de seguimiento, necesidades espirituales que tiene, ¿verdad?, un líder, ¿verdad?, de oración, de rendición de cuentas, de comunión. Ahora necesita, ¿verdad?, tener alguien con quien rendir cuentas, con quien, ¿verdad?, abrir su corazón y trabajar áreas en su vida como cada uno de nosotros. Y materialmente necesita soporte económico, necesita capacitaciones, necesita apoyo emocional, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad?, necesita un líder. Efesios 6, del 18 al 20 dice: orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, velando con ello con toda perseverancia, o sea, constantemente estar orando. Y dice, en perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Qué está pidiendo Pablo? Que él tenga el valor para compartir el Evangelio. ¿A quién está diciendo que ore por él? A la congregación. Él está abriendo su corazón y dice: necesito que oren por mí, que tenga de nuevo para compartir el Evangelio. Pablo no dice: yo estoy en otro nivel. ¿Alguno de ustedes ha visto a Cristo? Yo sí. ¿Alguno de ustedes ha ido al tercer cielo? Yo sí. Pablo no está diciendo nada de eso. Increíble, ¿verdad? O al tercer cielo. Y Jesús le enseñó directamente. Cuando nosotros, siempre que hacemos la cena del Señor, ¿a qué pasaje nos referimos generalmente? Vamos a Corintios. Y Pablo no estuvo en la cena. Pero la revelación que Jesús le da del significado del nuevo pacto es increíble. Bueno, está hablando un hombre que ha estado en el tercer cielo, está hablando un hombre que ha tenido revelación directa de Jesucristo. ¿Y qué es lo que está pidiendo? Que oren por él. ¿Verdad? Está pidiendo que oren, en otra ocasión que le impongan las manos para que el Espíritu Santo, ¿verdad?, de nuevo los anime para seguir adelante en la obra. Entonces, ¿cuánto más nosotros, verdad? Como el Señor no nos llama a ser llaneros solitarios, ni mucho menos. Nos llama a equiparnos, a ayudarnos, ¿verdad? Entonces Pablo pide, ¿verdad?, que oren por él, dice, para que el Evangelio salga, para que él tenga ese valor. Dice: por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo, con valor, hable de él como debo hablar, como es mi deber. Eso es lo que debo hacer. Entonces, que cumpla el deber de lo que Dios me ha llamado a hacer, que lo pueda hacer. Pero pide oración. Esto a mí me habla de cercanía con el Señor. ¿Qué nos da humildad a nosotros? Exponernos a alguien más grande, ¿cierto? Cuando yo me expongo al Señor, yo entiendo quién soy yo. Por eso me parece ilógico aquellos que se creen como en otros niveles espirituales y esto y lo demás, y mejor que los demás. Bueno, no vemos eso en la Biblia. 1 Timoteo 5, 16 al 17. Y los ancianos que gobiernen bien sean tendidos por dignos de doble honor, y mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Algo importante acá es, por ejemplo, yo he visto la iglesia, hablando de liderazgo y todo lo demás, que somos muy prontos para criticar, somos muy prontos, ¿verdad?, para destruir, para justificarnos nosotros y sentirnos mejor que otros. En una ocasión recuerdo que en cierto lugar donde yo enseñaba, hubo un pastor que se destruyó su matrimonio, lamentablemente.
¿verdad? No hubo ningún problema moral o cosas de ese tipo, pero aún así, ¿verdad? Su esposa se divorció de él. Entonces sí veía mucha gente criticando y criticando y criticando en las mismas clases algunas personas. Pero mi pregunta para esas personas es lo siguiente. Fue en ese momento y sí les hablé, ¿verdad? Les dije, ok, sí, ¿verdad? Está mal eso. Sí, está mal. Por supuesto que está mal. Debemos gobernar bien, etcétera. ¿Cuántas veces usted oró por esa persona? ¿Cuántas noches usted pasó en vigilia por el pastor? ¿Cuántas veces usted le dijo, pastor, no venga, quédese con su esposita porque no ha pasado tiempo con ella, invierta tiempo en ella? ¿Cuántas veces dijo, oh, me viene un poco más de dinero, tome, vaya a comerse algo rico con su esposa? Pase tiempo en familia, ¿verdad? Porque luego decían, no, yo sabía, tú sabías que estaba en un peligro, tú sabías que es eso, y le fuiste a advertir. Dices, pastor, estoy viendo que esto es peligroso. Somos parte de un cuerpo. Si yo me majo el dedo, mi boca no dice, no está muy largo de mí. No, grita. Y mi cerebro y mis pies corren y vemos qué hacemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es todo el cuerpo. No es como, ¿verdad? Es así, pero a veces somos muy críticos, muy esto, pero no estamos soportando ni apoyando a nuestros líderes. Acá se nos habla también de honrarlos desde una perspectiva económica. ¿Ha habido abusos en el Evangelio? ¿Alguien cree? Bueno, desde el Antiguo Testamento vemos eso, abusos y todo lo demás. ¿Alguno de ustedes ha sido abusado, verdad, económicamente en algún lugar? Por supuesto, yo creo que todos hemos tenido experiencias así, pero eso no quita el principio bíblico. Eso no quita el principio bíblico de aquellos que nos están alimentando espiritualmente. Pablo dice lo siguiente, aquellos que están invirtiendo en lo eterno para ustedes, parafraseado, aquellos que les están, ¿verdad?, llevando a la vida, ¿verdad?, a las cosas eternas, a las cosas que son para siempre, que están invirtiendo en su eternidad. Será poca cosa que usted les saque una ofrenda y les ayude. No, eso es pasajero, ¿verdad? Y demás, eso es un instrumento. Entonces, ¿cómo no soportarlos? ¿Cómo no apoyarlos? Cuando ellos están invirtiendo en lo que es para siempre, para nosotros. Entonces, acá nos habla acerca de ese apoyo que necesita el líder. Habla acerca de ese, ¿verdad?, estar unidos, de no es solamente exigir, ¿verdad?, sino también cómo estamos cuidando, cómo estamos apoyando, porque los líderes son como nosotros, simplemente es un llamado de Dios diferente y con grandes responsabilidades. Dice, el reto para un líder es depender, obedecer totalmente del Señor, es modelar el carácter y las prioridades de Cristo Jesús, ser fieles a su llamado. Hay dos cosas en las cuales usted puede juzgar a un líder, ¿verdad? O alguien, ¿verdad?, que está, un pastor, ¿verdad?, un maestro y demás. ¿En qué cosas? En su doctrina, ¿está enseñando la palabra de Dios o no? Debemos juzgar eso. Y dos, en su vida, su moralidad, cómo está viviendo. Esas son dos cosas en las cuales nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, que debemos exigir en aquel que está delante de un púlpito, ¿verdad?, o que nos está enseñando en esa dirección. Gálatas 1:15 dice, pero en cuanto agradó a Dios, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Dios es el que llama. Dios es el que, ¿verdad?, hace el llamado a las personas. Y Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Debemos ser ejemplos de Jesucristo, debemos modelar a Jesucristo. Dice, anhelas, ¿verdad?, ser pastor, ser maestro. Buena cosa anhelas. Pero, ¿verdad?, recuerda que hay doble condenación. Recuerda que Jesús a los líderes religiosos los trató de una forma diferente. ¿Por qué? Porque ellos estaban modelando a las personas. Y ¿verdad?, esa es la demanda que hay dentro, ¿verdad?, del Evangelio. Y por eso debemos orar. Ahora en la punta de lanza, Satanás va a atacar constantemente. Nos ataca a todos. Dios nos está, ¿verdad?, nos advierte acerca de esto. Jesús, ¿verdad?, le dice a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Pero adivinen qué, él ha pedido a cada uno de nosotros para zarandearnos. A cada uno de nosotros, ¿verdad? Y el Señor lo que nos dice, ¿verdad?, en su palabra le dice a Pedro, yo voy a estar orando por ti, ¿verdad?
Y cuando vuelvas de una vez le dice, vas a volver. ¿Verdad? Edifica a la iglesia. Ahora, ¿qué tenemos esa misma promesa para cada uno de nosotros? Dice que Él intercede por nosotros. Está en el cielo intercediendo por cada uno de nosotros. Pero entendamos que es una lucha espiritual. Que el enemigo no quiere que nosotros podamos caminar como Dios quiere. La oración, ¿verdad? Por protección para nuestros líderes, nuestros pastores. Dice, y ya no estoy en el mundo, más estos están en el mundo. Esto es Jesucristo hablando. Es una oración intercesora como sumo sacerdote. El Señor Jesucristo va a ascender a los cielos. Es una oración por cada uno de sus hijos, ¿verdad? Que hace al Padre. Dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Vemos el sentido de unidad que siempre el Señor busca. Unidad. Vamos a amarnos entre nosotros. Yo siento más cercanía con muchos de ustedes, ¿verdad? Que con gente de mi propia familia. Siento más cercanía con personas ¿verdad? Que nunca he tenido el privilegio, el placer de ¿verdad? Abrazarlos o darle la mano, ¿verdad? Siento más cercanía que con personas que conviven conmigo día a día, porque si no tienen a Cristo Jesús, es diferente. Tenemos a Cristo en común. Ahora el Señor nos habla de esa unidad que debe haber en nosotros, como una familia, como un cuerpo. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan en mí gozo, para que tengan en mí gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. No somos del mundo, como él tampoco, dice, como yo tampoco soy del mundo. Dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, de nuevo, como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces vemos claramente cómo hace una distinción entre el mundo y sus hijos, y sus amados, y sus protegidos. Y ora para que, ¿verdad?, nos guarde. Ahora, cuando nosotros hablamos de líder, ¿verdad?, Dios los capacitó en dos cosas, en cómo ser líderes, en el ser, en la identidad, y cómo lo hizo a través de exponerlos a diferentes. Esto es cuando vemos cronológicamente la vida de Jesús. Entonces podemos ver cómo los expuso, ¿verdad?, a varios líderes. Uno de ellos era Juan el Bautista, una persona radical. Cuando yo pienso en Juan el Bautista, pienso en un holocausto. Un holocausto es un sacrificio totalmente quemado, una ofrenda que se quema absolutamente todo. Hay diferentes ofrendas donde hay una parte que la comen las personas y el resto se quema al Señor. Había una parte que se dividía entre el sacerdote, la persona y Dios. Pero el holocausto se consumía absolutamente todo, se entregaba a Dios. Bueno, eso era la vida de Juan. Juan vivió solo para la causa. No buscó placer, confort, comodidad, sino simplemente, ¿verdad?, honrar y glorificar a Dios, ser esa voz en el desierto. Luego los expuso a otro líder, como el centurión, que entendía de autoridad, que entendía, ¿verdad?, y mostró acerca de la fe. También los expuso a malos líderes como Simón, que era un fariseo, que lo invitó a su casa a comer, y cuando llega esta mujer, como la describe, pecadora, y está limpiando los pies de Jesús, dice, uy, Jesús debería saber quién lo está tocando, y lo expone a ese tipo de liderazgo. Y por supuesto Jesús como líder, ¿verdad? Es nuestro ejemplo, es a quien seguimos, es por, ¿verdad?, es nuestra meta y nuestro objetivo, ser como Cristo Jesús. Luego nos enseñó, los equipó en el hacer. Primero en el ser, en la identidad. Como en todas las epístolas, nosotros vamos a ver primero lo que Dios hizo por nosotros y luego lo que Él nos pide. Siempre es en respuesta de lo que Él es, de lo que Él ha hecho por nosotros. En este caso, en vista de lo que somos, ¿verdad?, Él los llama para servir y les enseña las expectativas del ministerio. Está con ellos y les habla que en el mundo iban a tener aflicción, que iba a haber persecución, y que la estrategia de ellos cuando bajaran de ese monte iba a ser ir a amar a las personas, ir a servirlas, ir a perdonar. Y luego dice cómo trabajar en equipo, lo expuso cómo trabajar con mujeres. Vemos en el ministerio de Jesús siempre había mujeres alrededor.
y el honor, ¿verdad? Y el grado que Dios les dio a ellas dentro del ministerio. ¿A quienes fueron las primeras que dieron testimonio acerca de la resurrección de Jesucristo? Fueron mujeres, para que era todo lo contrario a lo que la sociedad imponía, ¿verdad? Porque el testimonio de una mujer no valía en ese entonces. Dice, no vale para el mundo, pero sí vale para mí. Wow, qué lindo, qué especial, ¿verdad? Es como el video que había mandado la mujer samaritana, ¿verdad? Y cómo, ¿verdad? Ella dice, bueno, todo el mundo me juzga, nadie quiere estar conmigo, ¿verdad? Pero el Mesías no. Entonces, wow, qué maravilloso, pero nos enseña cómo trabajar con mujeres, cómo utilizar la palabra. Todo esto que les estoy dando es cuando uno sigue la vida de Jesús en los evangelios. Hace una cronología y uno puede ir viendo, ¿verdad?, cómo el Señor está guiándolos en este proceso. Entonces, para cada uno de estos principios, ¿verdad?, hay todo un estudio que uno puede llevar y, ¿verdad?, cómo utilizar la palabra y cómo obedecer. Entonces, como la silla de un líder, ¿verdad?, se representaría así, ¿verdad? Dios nos ha llamado ¿a qué? A servirnos de las personas. Un principio que yo amo en Calvary Chapel es el hecho que todo pastor entiende que es un servidor. No viene a servirse, sino a servir a los demás. En una ocasión de los primeros años acá, recuerdo, ¿verdad?, cómo yo me encuentro, digamos, a Pastor Chuck Smith, el fundador del movimiento, brincando en un elevador para sostener la puerta para que yo pueda pasar, ¿verdad? En otra ocasión, ¿verdad?, voy a un retiro de hombres de la iglesia, hay una fila de 200 personas y vengo caminando con el pastor, entonces obviamente yo voy caminando hasta llegar, ¿verdad?, al fondo, donde están las inscripciones, pero cuando yo estoy caminando solo, yo como caminando, ¿dónde está el pastor? Estaba allá atrás en la fila. Entonces ya voy, pastor, ¿qué pasó? ¿Está saludando a alguien? Dice, no, está haciendo la fila, pero usted es el pastor. Exacto, soy el que doy el ejemplo. En cosas prácticas, pero siempre se nos manda a entender que somos servidores, eso es lo que somos. Entonces es algo para mí hermoso verlo desde esa perspectiva y es lo que tenemos que entender, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos servidores. Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, los 4 tipos de personas con las diferentes necesidades que necesitan ser discipuladas según cada una, ¿verdad?, de sus necesidades: evangelismo, edificación, equiparlas, enviarlas, ¿verdad?, en los diferentes grupos. Algo importante también es sabernos en qué grupo nosotros estamos, porque eso es un proceso de crecimiento, ¿verdad? Es un proceso donde Dios nos va llevando en este crecimiento, en este caminar con Él.